Camilo, creo que lo que estás haciendo es súper interesante. Me encanta la historia de un gran empresario que llegó a la cima del marketing de las empresas más grandes de Latinoamérica. ¿Cómo te sentiste ya después de dijiste, no, ahora voy a hacer lo mío? Y fuiste de 100 empleados, 200 empleados, a personas bajo ti, a ser CEO primerizo en una industria nueva. Yo hoy en día veo muchas personas que hablan de transformación digital desde un punto de vista teórico. Y para mí no hay un solo modelo que le sirva a todas las compañías. Hay compañías donde su transformación digital usualmente debería empezar por marketing, otras desde tecnología, otras desde logística, recursos humanos, además. Una de las más dolorosas fue entender que no sabía hacer marketing para esta industria. Los marqueteros pueden ser o visionarios, como un poquito artistas, y tu manera es, o lo que percibo es, entiendo muy bien al ciclista, ahora tengo que hablarle y llegar a 1 millón de impresiones es porque hiciste bien ese trabajo, de entender, de hablar con esa persona. Antes de arrancar este episodio, quiero darte las gracias. Primero que nada, por ser parte de esta comunidad. El equipo detrás del podcast sigue creciendo y esto es literalmente porque tú miras, comentas, compartes y le das me gusta a los videos. Es un privilegio enorme sentarme con invitados increíbles para explorar juntos esas preguntas, dudas o preocupaciones que todos tenemos sobre nuestra vida financiera y personal. Pero esto es apenas el comienzo. Tenemos grandes planes para llevar estos programas aún más lejos y alcanzar a cada rincón de Latinoamérica y del mundo. Cada suscripción nos permite seguir trayendo a los mejores invitados y justificar cada elección, simplemente gracias a tu apoyo constante. Si quieres apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir creciendo, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal. Si te gustan estos episodios, si disfrutas lo que hacemos aquí, simplemente dale clic al botón de suscripción. Significa mucho para nosotros y ahora sí, vamos con este episodio. Fue VP en Grupo Éxito, lideró el retail para Google Colombia, dirigió marketing para Tool y estuvo detrás de algunas de las transformaciones digitales más importantes del país. Camilo Reina Ramírez era ese ejecutivo premiado, reconocido y admirado. Pero cuando muchos soñaban con llegar a donde él estaba, él decidió bajarse. Renunció a la cima corporativa para empezar desde cero, emprendiendo en el deporte, salud y comunidad con Cicla, un startup que cofundó junto a un campeón que se llama Egan Bernal. Estoy tan emocionado de hablar contigo, Camilo. Gracias por estar aquí. Gracias, Amat, por la invitación. Un saludo grande. Esta es una conversación sobre reinvención, sobre propósito real y sobre cómo un marquetero de élite decidió reconstruirse desde otro lugar. Empecemos con durante tus años como VP de Éxito. Siendo reconocido como uno de los mejores marketers del país, ¿habías sentido que habías llegado o cómo te sentías en ese momento? ¿Por qué fuiste de una cima y dijiste, esta no es mi cima, tengo que ir a otro lado? Bueno, ahora cuando lo introdujiste sonó como medio una locura. Y sí, digamos que yo me considero que tengo un perfil extraño porque he trabajado todo el tiempo en marketing, pero desde aristas muy diferentes. La parte de Google fue más comercial que otra cosa, pero para poder vender tenía que entender mucho de marketing y como de los procesos y del negocio. Y mi llegada al éxito fue, digamos, sorpresiva, incluso para mí en algún momento, porque llegué de 35 años. La media de mis pares era de 44, 45. Y fue un momento en el que vi una oportunidad y salté allá como a cogerla. Y lo que termina pasando es una mezcla de un muy buen equipo, una compañía espectacular bueno, algo de intuición para hacer unos cambios muy relevantes, que era lo que la organización necesitaba en ese momento. Entonces, tuve la oportunidad de remodelar un equipo de procesos financieros, de agencias, los equipos de las agencias, como todo el ecosistema que tenía que ver con una compañía de esta magnitud, pues a intuición, porque nunca lo había hecho. Simplemente como tratando de preparar mucho a prueba de error. Yo creo que sin saberlo le metí como metodología de growth al tema de hacer pruebas, mover un equipo para acá, ponerlo allá, como estar muy atento de qué estaba pasando con las diferentes cosas. Y eso terminó teniendo un impacto en el resultado del negocio. Entonces empezó a ver mucho el éxito desde el punto de vista de marketing, pero como yo le decía siempre a la agencia, a mí los premios o lo que nos fuéramos a ganar prácticamente me daba igual. Lo que quería era que lo que hiciera marketing estuviera bueno, pero que fuera coherente con la estrategia
y corresponsable de los resultados. Y eso fue, pues en una muy resumidas líneas, lo que fueron esos 4 años y de pronto un poco más estando allá en el éxito. Y cuando fuiste, digamos, a Google y demás, y el recorrido por aerolíneas, medios, retail, o sea, todo este bagaje de marketing, siempre estuviste con marcas de contacto masivo. ¿Eso fue Mm. como por diseño, tú siempre buscabas ese impacto? ¿O por qué No, tuviste esa línea? no, yo creo que terminó de alguna manera, no fue diseñado, fue más como un camino que me fue llevando la vida. Copa Airlines, cuando yo llegué, su necesidad grande era aumentar su venta digital de, o sea, ahora 4% a lo que fuera, porque era justo el momento en el que se estaba transformando la industria, que Internet estaba despegando mucho en la TAM, y ese fue un punto de hacer transformación digital sin que hubieran bautizado el término. Y en ese sentido, tuve la oportunidad de crear desde las redes sociales, desde ir a Panamá a sustentarle el CEO, por qué teníamos que tener Facebook. Y en ese momento, pues, innovamos en Facebook, hicimos el primer booking engine en una página, ¿cómo se llama eso? En un fanpage de Facebook. Y muchas cosas así, pero en el fondo, lo que estábamos montando era todo un equipo de performance para traer venta a la página web y eso pudo haber crecido de 4 a 40% en 2 años o un poco más. Entonces, pues siempre ha sido consumo y masivo, más sí, por suerte. ¿Qué es siendo un tal vez pionero en esta transformación digital antes de que las personas hablen de transformación digital y ha tenido tanto recorrido en ese ámbito? ¿Cuál crees que es el error más grande que las personas cometen o lo menos entendido sobre esto que las personas cometen hoy? Yo hoy en día veo muchas personas que hablan de transformación digital desde un punto de vista teórico. Y hay libros y hay pues gente que uno sigue en redes sociales. Y para mí, esto es una opinión muy personal, pero la he dicho incluso en varias charlas que he hecho en diferentes países, no hay un solo modelo que le sirva a todas las compañías. Hay compañías donde su transformación digital usualmente debería empezar por marketing, otras desde tecnología, otras desde, qué sé yo, logística, recursos humanos o demás. Y más que, y también es como que hoy en día transformación digital se volvió, no, esta transformación digital, pero lo que entiende cada organización o cada persona por transformación digital también varía mucho. Un libro, sí, te puede dar algunas ideas, pero no es un playbook, no es algo que tú hagas uno, dos, tres. Y lo que yo veo hoy en día es muchas personas que dicen ser expertas en transformación digital sin haber en realidad trabajado en eso en algún momento. Mucho desde la Sí, consultoría. el gurú sin experiencia. Ujú. ¿Cómo algo que me sorprende de ti y de tu carrera es, en la TAM tenemos como esta sensación que no, esto no funciona en Latinoamérica, o por qué vamos a ser digital si es que todavía la gente no tiene tarjetas de crédito? O sea, somos como sentimos que estamos 50 años atrás de Estados Unidos, o Sí. tal vez 100 años atrás del primer mundo. ¿Cómo hiciste tú para cerrar esa brecha y decir al CEO, tienes que hacer un Facebook, tienes que hacer esto y mira los resultados que pudiste tener? ¿Cómo pudiste tener esa visión? Mira, la conversación del momento para Facebook era la compañía desde una posición de no quiero ser vulnerable y estar como con críticas públicas y que todo el mundo nos pueda ver. Y a lo que le dimos la vuelta es, ok, sí se van a quejar, pero también es nuestra oportunidad para poder resolver esas críticas y de paso el que pensó lo mismo y leyó la respuesta que dimos o la justificación o lo que estamos haciendo para mejorar, nos funciona. Y en realidad ahí yo no recuerdo que hayamos tenido NPS como un indicador en esa época. No, no creo. No sé si existía en realidad. Pero empezamos a ver, claro, al principio apenas abrimos la puerta, pues todo el mundo estaba así, alarmado, que no, que es que mire la cantidad de quejas que tenemos. Pero después fuimos trabajando con operaciones, fuimos trabajando como con todo el equipo de servicio al cliente en, en tener una conversación abierta. Solo que sí, tuvimos un vuelo tarde, pero tenemos este servicio, tenemos el mejor índice de puntualidad, tenemos... Entonces, ese tipo de conversaciones usualmente pues llevan a, ok, probemos y vemos a ver qué pasa. Te estoy hablando del año 2009, puede ser, o 2010. Ahora vete al año 2020, donde sí, evidentemente, la penetración bancaria o la sofisticación de acceso a productos de crédito en Latinoamérica sí es inferior a Estados Unidos o Europa, pero nosotros tenemos muchos otros activos que son similares o incluso hasta mayores en penetración. La penetración de móviles en la TAM se saltó la etapa del computador. Nosotros desde el éxito veíamos mucho venta de dispositivos, pero impresionante. Y el éxito tiene una compañía de telefonía también, una compañía de esos operadores móviles virtuales. Y veíamos que la gente tenía 5 chips, uno de cada operador, y era casa ofertas
para simplemente tener datos. Entonces, la voz, también hicimos ahí una transformación. Dejemos de hablar de voz, de minutos. Eso ya no. Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de cómo le damos a las personas el acceso. Y esa parte de la que estamos hablando es más la de cara al cliente, ¿cierto? Más de marketing, de alguna manera de comunicación, de llegarle a esta gente, de venta digital. Pero hay muchas otras cosas dentro de la transformación digital que es desde la misma forma de operar de la compañía, desde el fundamento en tomar decisiones basadas en datos. Tu negocio puede ser una imprenta de papel. Pero tienes datos para analizar, si es un negocio de consumo, tienes demográficos, así tu producto sea un restaurante. Y hay mucho desde eso, entonces, en esa oficina de transformación digital del Grupo Éxito, lo que hicimos fue entender un problema que logramos, que nos trajo recursos humanos. El churn de personas de la base es altísimo. ¿Cómo hacemos para ver si podemos bajarlo? Entonces empezamos a analizar señales, ausencias, permisos, puntualidad, y empezamos a darnos cuenta en el ciclo de vida de una persona que si Camilo Reina estaba bien y de un momento a otro empezaba a llegar tarde, de pronto se enfermaba mucho, se iba a ir. Y empezamos a inferir de atrás para adelante. Y con los clientes hicimos muchas cosas en ese sentido. Incluso llegamos a tratar de predecir el ciclo de vida de las personas en función de los cambios de momentos de vida. Entonces, el ejemplo que yo siempre ponía en esa época es, yo cuando me fui a vivir solo, pues seguramente compraba para mi nevera cerveza, arepas, queso y alguna otra cosa. No había un solo vegetal, no había nada, comía por fuera, vivía de fiesta. Después conocí a mi esposa hoy en día, era novia, entonces ya es más vino, como elementos para hacer cena en casa. De un momento a otro en mi mercado hay productos de higiene femenina, 2 cepillos de dientes, se fueron a vivir. De un momento a otro, la alimentación se empieza a volver mucho más eh, consciente. De pronto están pensando en tener un bebé y de un momento a otro aparecen pañales. Y una compañía como el Éxito, que tiene monitoreada el 80-85% de su base de clientes, puede hacer esas cosas. No te estoy hablando de Facebook, no estoy hablando de Google, no estoy hablando de inteligencia artificial, es de los datos que ya tienes. Y cómo con eso, sí ya empezamos a montar campañas de marketing en función de ese tipo de cosas. Llegamos incluso a hacer analítica predictiva para intentar entender en qué momento ese Camilo iba a cambiar de estado. Y eso fue un experimento interesante que al final no fue tan concluyente, pero era más como ese deseo de seguir aprendiendo de las fuentes de datos que teníamos. Lo que me llevo de esta conversación es, claro que Éxito es un enorme grupo, pero viéndolo desde Latinoamérica, que a veces pensamos, solo los gringos podrían hacer esto, solo las grandes cadenas en Europa lo podrían hacer. No es verdad, los de latinos tal vez tienen hasta ciertas condiciones que les hacen mejores y más fáciles para rastrear y que las respuestas están en sus propias bases. Mira que Walmart no te pide a ti un dato para venderte. Claro, ya tienen la membresía, ahí es diferente. Pero es que en el Éxito, la cédula colombiana o el DNI, el número de identificación, cuando compran, no sé, cualquier cosa, una crema, lo compran y le dice, dame tu cédula. La das y ya sabes que compraste un bloqueador solar. Sí, increíble. Desde afuera, diría, en ese momento, personas dirían que tú eres ejemplar, súper exitoso, tienes toda la carrera corporativa. ¿Cuándo comenzó picarte un poco el tema de emprendimiento? Es decir, yo no quiero ser todo el tiempo corporativo, quiero hacer mi propia. Esa es una pregunta con una respuesta muy larga, derivada de varias conversaciones, incluso con mi jefe en ese momento, con el CEO, donde me veía él en años. Y una de las cosas que a mí me ha cuestionado, no necesariamente positiva o negativamente, pero simplemente me ha inquietado, las aplanadoras corporativas, las personas que de un momento a otro como que duran 5 años en un trabajo y están como a tope haciendo cosas y de un momento a otro pasan la aplanadora y pasaron 20 años. Y de alguna manera yo sentí que esa aplanadora estaba cerca. No era inminente, pero estaba cerca. Entonces empecé a pensar, ok, ¿cuál podría ser mi futuro? Una de las cosas que yo nunca había hecho era emprender, si acaso vender alguna cosa en los descansos del colegio, pero nunca se me había ocurrido una idea, nunca se me había ocurrido una posibilidad de hacer una compañía, pero yo no me fui directamente del éxito a emprender, me fui a una startup. Entonces en ese momento, cuando yo estaba en esta conversación interna y también con mi esposa estábamos decidiendo volver a vivir a Bogotá, nosotros vivíamos en Medellín, el éxito está en Medellín, a volver a Bogotá, y aparece este startup, estaba recién fundado, muy bien fundado, con unos planes bien interesantes de crecimiento. Ellos decían que estaban a esto de ser unicornio, y que necesitaban algunas personas para ayudarlos a llevar a ese lado. Y mi experiencia con eso fue totalmente lo opuesto. Fue una experiencia de mucha frustración, de sentirse con el síndrome del impostor aquí en el día a día, porque no lograba entender y dimensionar cómo hacer lo que los fundadores querían que hiciéramos, cuando la visión de los 3 refuerzos que trajeron para eso iba para allá y lo de ellos iba para allá. Y sincronizar eso fue muy difícil y no duré mucho tiempo.
Y de eso me llevé, más que cualquier otra cosa, como toda la vida, un aprendizaje de perderle el miedo a emprender y de alguna manera ver cómo funcionaba en un único startup todo ese mundo de los VCs. Y pues, como te digo, esta gente estaba muy, muy, muy bien fondeada. Y al final decido irme, no sé, 6 meses, no creo que haya pasado más tiempo, y no querer como voltear a ver hacia ese lado. Y ahí es donde empiezo como bueno, en realidad tuve un tiempo de 6 meses, 8 meses, donde dije, pues voy a tratar de hacer una pseudo consultoría. A mí no me gustan los consultores, por lo mismo que te decía al principio, como el playbook y esto es lo que voy a hacer. Entonces yo monté un modelo más basado en gig economy, donde he ayudado a compañías a reformular sus estrategias de mercado, perdón, sus equipos de mercadeo y ahí pues pasan estrategias, presupuesto, un poco lo mismo que hice con el éxito, eso lo he hecho ya por ahí con unas 8 compañías de todos los tamaños, de startups y compañías pues de billones de dólares, con equipos desde 200 personas hasta 10. He ayudado a validar propuestas de valor, he sido CMO fraccional de algún par de startups pues un porcentaje de mi tiempo y con eso estaba entretenido, pero me quedaba haciendo falta como la adrenalina del negocio, como el pianel. Y bueno, esa será la siguiente conversación, me imagino. Antes de ir a esa parte, ¿qué te refieres a la planadora corporativa? Porque creo que de lo que yo entendí, tú dijiste, alguien te aplana y vas a 20 años. ¿O qué te refieres que tenías ese miedo de nunca poder irte? Sí, terminaba pasando eso como pues, yo veo mucha gente y tengo muchos amigos que llevan 10, 15, 20 años en el mismo trabajo, en la misma empresa. Son felices, lo hacen muy bien, son gente usualmente muy inteligente, pero yo no me veía 15 años haciendo lo mismo, por más de que el trabajo era sexy de alguna manera, era muy interesante, la compañía era también, pues yo creo que una compañía soñada para trabajar, donde los pares, había un nivel de interlocución y de diálogo estratégico y muy, muy profundo, pero no sentí que era para mí simplemente después volverme como un operador de lo que yo había creado. Es más, yo se lo dije al presidente cuando me fui, le dije, de pronto hay alguien que pueda ser mejor incluso para operar esto, porque yo soy más inquieto, más creativo, más de retar el status quo, sí, de modificar cosas, de iterar, y no sentí que era para mí quedarme. Mm. Buena o mala decisión, pues no sé, pero sí mucha gente dijo que era una decisión muy valiente. Yo nunca lo sentí como una decisión valiente, sino como una decisión pensada en mi familia también. De hecho, volver a Bogotá tenía otra serie de implicaciones personales, familiares, y de seguir aprendiendo. Yo, de lo que me cuentas y desde mi punto de vista, yo lo veo como valiente porque creo que he soñado trabajar para gran empresa. He soñado tener un poder de levantar ciertos apalancamientos y poder hacer cambios enormes. ¿Cómo te sentiste ya después de el startup y no lo llamemos consultoría, pero esta como integración dentro de esas empresas? Ujú. Dijiste, no, ahora voy a hacer lo mío y fuiste de 100 empleados, 200 empleados, a personas bajo ti a ser CEO primerizo en una industria nueva. ¿Cómo manejaste el ego en esa transición o cómo Uf, sentiste en ese momento que dijiste, bueno, ahora me toca a mí trabajar? yo pensaba para ese momento que yo no tenía tanto ego porque veía seguramente en la comparación personas con mucho más ego, pero claro que tenía y no era menor. Entonces, desapegarse de eso me ha costado mucho, incluso hasta ahora mismo. En muchos espacios, pues uno viene como a cierta dinámica, cierto relacionamiento, cierto nivel de conversaciones. Entonces, no solo ser el líder de primera vez en una industria, pero ser también un perfil muy, muy, muy diferente a lo que hay en la industria. Me ha costado como el poderle como entender un poco cómo vivir sin ego. Sí. Y es parte de lo que he venido como tratando de trabajar en mí mismo, en mi crecimiento personal y en todo lo que yo es como que estoy haciendo ahorita y para dónde voy. Y antes de entrar en por qué escogiste ciclismo, por qué escogiste esta empresa, ¿cuál fue posiblemente la creencia más dolorosa que tuviste que desmontar para poder emprender de verdad? De las muchas, una de las más dolorosas fue entender que no sabía hacer marketing para esta industria, para este tipo de compañía. Wow. Y fue doloroso y costó plata además, porque claro, uno viene de alguna manera yo pienso esto y tengo un equipo acá y tengo otro equipo acá y tengo otra gente que ejecuta y las cosas como que se van articulando. Por más de que yo haya diseñado todos los procesos al final, yo creo que en una compañía como el éxito uno logra el éxito creando sistemas de personas, sistemas de cómo funciona. Y cuando llegas a una compañía nueva,
en una industria diferente donde además los presupuestos son una fracción de lo que había antes. Hay que ver el marketing de otra manera. Para mí hoy en día es como el ciclismo de ruta y el ciclismo de montaña. Los dos son ciclismo, los dos se hacen en bicicleta, son deportes muy diferentes. Sí, qué profunda respuesta, ¿verdad? Porque un experto de marketing, un recorrido con todos los, inclusive premios, decir eso es increíble cómo lo difícil que es emprender. Ahora vamos, ¿por qué escogiste ciclismo? ¿Cuál fue ese momento que dijiste, o sea, fuiste a varias industrias, varias empresas, diferentes cosas? ¿Qué te daba el ciclismo que dijiste, aquí es donde puedo hacer un impacto? Mira, yo conocí a Egan, recién se ganó el Tour de Francia, porque con el éxito lo contratamos como imagen y siempre tuvimos como muy buena relación, pero había como esta barrera entre atleta y sponsor. Nos vamos al 2022, él se accidenta, casi pierde la vida, no sé si sabes la historia, pero se rompió 30 y algo de huesos, pero el 80% de la sangre, le colapsaron los dos pulmones, dentro de lo que se rompió la cervical, y él cuando salió de la clínica, eso fue como en enero, si no estoy mal, yo viajo a Bogotá a contarle que me voy del éxito. Yo monto en bicicleta hace muchos años, me gusta, y pues obviamente eso tenía mucho que ver como con esa relación con él. Y me dice, no, qué lástima, pero destruido, o sea, lo tenían que cargar a todas partes. Dice, bueno, no, pues, qué vaina que se vaya, pero bueno, en medio de todo, pues está chévere porque salimos a montar en bicicleta en Bogotá. Yo puedo montar en bicicleta, pero... Y ver al hombre su camino de crecimiento, su tenacidad mental, su fortaleza, porque ha tenido miles de momentos malos y dos buenos en ese proceso. En una montada ya, montando 7 meses después, hablamos sobre futuro y sobre él qué iba a hacer si no podía ser ciclista. En ese momento no se sabía si podía realmente volver a competir, si volvía a poder hacer una carrera 3 semanas, si podía llegar a un Tour de Francia, mucho menos si podía hacer un top 10 en una carrera. Y en eso salió como la conversación de qué pasa si hacemos esto y esto suena, y decidimos juntarnos para montar esto. Yo le dije, yo nunca en mi vida he emprendido, no tengo ni idea de eso cómo se hace, pero pues yo creo que lo podemos hacer. Y de ahí salió la oportunidad de hacer esta compañía en esta industria que tiene unas particularidades muy interesantes, y es que el ciclismo en un país como Colombia, en un país como Ecuador, principalmente esos dos, es muy probable que uno siempre que hable con una persona de ciclismo, o esa persona monte, pero si no, conoce a alguien que monta en bicicleta. Entonces Sí. es un deporte que está en la vena de todas digamos, un país como Colombia, la población. Tú aquí, o sea, aquí donde estoy en mi oficina, veo una subida hacia el Alto de Patios en Bogotá. Es una subida que un domingo cualquiera van 5.000 personas. Entonces ahí fue donde dijimos, aquí hay un nicho, pero es un nicho gigante. Y bueno, ahí vamos. ¿Y cuál fue? Es increíble cómo la conexión humana siempre puede dar. Hay un libro famoso que es Who Not How. Es quién es la persona, porque la persona siempre guía más que la idea. Es como decir, quiero encontrar la cura al cáncer, pero si no sabemos del científico que lo puede hacer, o soy científico, nunca lo puedes llegar. Y es interesante cómo esta conexión con un ciclista de élite, ganador, o sea, cómo logra abrir un poco la oportunidad. Pero ¿cuál fue el problema que querían atacar? Si es que existía este nicho, ¿qué es lo que le faltaba? Esa pregunta para nosotros tiene múltiples respuestas, y te la voy a cambiar con la pregunta que nos obsesiona, y es el ciclista más de manera integral, no solo cuando está montando en bicicleta. Entonces, en nuestro plan, lo primero que hubo fue, pues tenemos que tener una tienda, pero no como fin. O sea, nuestro negocio no es el retail, pero es un sitio donde hacemos comunidad por la ubicación en donde está. Estamos aquí donde te digo, pues en un sitio donde es muy central para los ciclistas bogotanos. Entonces, es un centro de reunión de comunidad. Y lo que empezamos a crear ahí fue entender la comunidad, saber a las personas qué les gusta, y eso lo dividíamos en, pues, vendemos bicicletas, pero también entender mucho al ciclista qué le funciona o qué no le funciona o qué quiere. Entonces, uno de los dolores que hay, no sé si necesariamente es un dolor, pero donde hay una oportunidad, es que la gente sale y en un punto se puede volver algo monótono también, porque entreno, porque monto, subo todos los días por el mismo lado, o todos los sábados soy con la misma gente. Entonces dijimos, pues podemos crear algunas experiencias diferentes. Entonces hay un formato de evento de ciclismo que es como el equivalente a la maratón para los runners, que es un gran fondo. Y el gran fondo es una carrera de más de 100 kilómetros. Nosotros el año pasado hicimos un evento totalmente nuevo y disruptivo, 115 kilómetros en Bogotá, por las calles de Bogotá para 5.500 ciclistas. Y lo hicimos en 3 meses. Entonces básicamente teníamos un startup dentro de otro, donde el Startup 2, su runway era tiempo. Sí o sí, el 17 de noviembre tenía que haber un evento producido con la calidad de tener el nombre de Bogotá, el nombre de Bernal, el blessing del alcalde. Y ahí nos hemos metido mucho en entender cómo crear. Y ese evento es uno de esos ejemplos de
cómo el marketing es muy diferente. Esto se puede parecer más al marketing de un artista o para un evento, un concierto, un festival, que lo que yo he hecho todo el resto de mi vida. Porque tienes que empezar a crear las audiencias, tienes que generar como como ese sello de calidad de esto es bueno, tienes que generar experiencias que la gente diga, que hay algo nuevo y diferente, porque hay muchos. En Colombia solamente hay 30 o más. Hay unos muy grandes, pues estamos hoy dentro, con solo uno estamos dentro de los grandes. Y como eso tenemos una responsabilidad para llevarle a la gente. Y una de las tareas más importantes de un evento de esto es qué trabajo haces con las marcas. Y con eso va como la tercera parte que tenemos nosotros en la compañía y es un laboratorio creativo, es como un B2B para las marcas que quieren trabajar con ciclismo usando nuestros activos o activos de otros. Y con eso entonces trabajamos con marcas y les superamos su plataforma anual de ciclismo con contenido, con charlas, con rodadas, pues obviamente tiene que haber temas en la calle de ciclismo. Y estamos ahorita muy enfocados en entender ese mundo del ciclista cuando está trabajando, igual está pensando en qué le mejora la bicicleta o cómo duerme mejor o qué durmió mal o la comida que tiene que comer para... Todo esto genera, pues si tú que hiciste triatlón y ciclismo, sabes que todo el tema de alimentación, descanso, eso genera como mucha pasión y muchos temas algo monótonos a veces de conversación. Sí, entiendo que, o lo que entiendo es, el ciclista no es un ciclista cuando está sobre la bicicleta nada más, es un ciclista como identidad. Y eso hace que todo el tiempo estés pensando en justo cómo duermo, con qué me alimento, qué estoy tomando, cuánto estoy durmiendo. O sea, se vuelve como un poco obsesivo. Y además es una comunidad que bien o mal está no estructurado o estructurado y existe peligro en la ruta y hay gente que dice, bueno, yo pongo una camioneta y así podemos cuidarnos. O Ujú. sea, capaz de esa informalidad existe y lo que la marca que ustedes están haciendo es liderar no solo vender bicicletas o tener una tienda, sino que dar un ecosistema a eso. Correcto. ¿Qué principios de marketing tuviste que se mantienen desde Google, desde retail, desde todo lo que hiciste antes, ahora? ¿Y qué fue totalmente nuevo para poder generar esta comunidad? ¿Qué principio? El de escuchar, el de entender muy bien quién es ese ciclista con nombre, apellido, con cuáles son sus dolores, cuáles son sus anhelos, sí, como entender mucho al cliente como tal, describirlo, conversar con él. Una de las cosas que yo en el éxito me caractericé por hacer muchísimo fue ir a la calle, ir a los almacenes, donde muchas veces se sorprendían los mismos gerentes de almacén, o antes yo me iba a caminar por los barrios, por la comunidad, y yo le decía a mi jefe, a mí no me pida que mire si la salsa de tomate está bien o mal puesta en el almacén, eso es trabajo de operaciones, yo voy a un almacén a ver cómo lo vive un cliente, cómo lo ve el cliente, y también ahí es cuando uno entiende que incluso dentro del mismo país, Pasto y Tolú, en el sur y en el norte del país, se llaman igual, son radicalmente diferentes. De ahí también hicimos muchas cosas con analítica y con inteligencia artificial para surtido, para muchas de las cosas que tenemos ahí. Entonces, eso me lo traigo a hoy y es una obsesión por entender ese ciclista. ¿Qué es muy diferente? La forma de comunicarse con el ciclista. Google, Éxito, Copa, todo lo de atrás es principalmente pauta, principalmente un presupuesto de marketing que tienes que optimizar, que sacarle ROI, que acá no. Acá no tengo presupuesto de pauta. O si tengo es así de grande. Entonces tengo que saber cómo le llego, cómo hago marketing desde el contenido. Y a hoy ya nuestra red de seguidores, nuestro alcance es de millón y algo, con 70,000 seguidores, que no suenan a tanto, pero son en 14 meses, 15 meses. No, es muchísimo, es muchísimo. El tema de marketing y me gusta la perspectiva que tú estás dando, porque es una perspectiva bastante más analítica que lo que la mayoría espera. Los marketeros pueden ser o visionarios, como un poquito artistas, y tu manera o lo que percibo es, entiendo muy bien al ciclista, ahora tengo que hablarle y llegar a 1 millón de impresiones es porque hiciste bien ese trabajo, de entender, de hablar con esa persona, porque no es, cada vez las redes son más competidas, y por lo menos yo que estoy tratando el tema de marca personal, es muy duro, así que Es duro. totalmente un resultado tener eso. Sí, Si tuviera, es duro. sí, sí. Si tuvieses que empezar nuevamente, ¿qué consejos te darías a ti mismo? ¿Qué cambios dirías, aquí hiciste un error o aquí hiciste algo que tal vez no tenías que hacer? ¿Cuáles fueron esos consejos que darías a alguien que quiere construir una comunidad? Lo primero que hicimos mal
o que hice, porque eso sí es error 100% mío, no es responsabilidad compartida, fue dimensionar una compañía en un PowerPoint y en un Excel, que por el camino nos fuimos dando cuenta que no iba a ser tan fácil y le seguimos metiendo a eso. Entonces nosotros pensamos en un momento que una parte grande de nuestro negocio iba a ser, va a sonar ridículo y lo es hoy en día, pero es hacer un Amazon de ciclismo, como poder tener el inventario de todas las tiendas. ¿Por qué? Porque las tiendas, pues, la tesis era, las tiendas tienen, algunas tienen e-commerce, pero muy pocas, pero pues hay un ecosistema. Nosotros lo que queríamos era hacer un marketplace donde las personas como que montaran su inventario y nosotros desde ahí sacar datos y con esos datos poder empezar a hacer diferentes cosas. Entonces le invertimos mucho a crear ese marketplace. Hoy en día tenemos un Shopify con inventario nuestro, de lo que tengo en la tienda. Entonces abandonamos esa idea un año después, o sea, hace relativamente poco, habiendo quemado una buena parte del capital inicial que tenía nuestra compañía. No tiene inversionistas, sino somos pues Egan y yo y es Bootstrap. Entonces pues la caja, yo no voy a decir que duele más, pero es de uno. Entonces ese fue una de las cosas como yo creo que nos saltamos o me salté varias señales en función de si el mercado estaba listo o no, si se necesitaba lo que queríamos y de pronto incluso hasta un poco desde el ego de esto es lo que queremos hacer y no, esto es lo que queremos hacer y lo que se puede sacar. Entonces, si esto se puede mantener, pues lleguemos a un plan a hacerlo. Pero fue como de cero a Amazon en un momento y también como de darse el tiempo de entender muy bien el ecosistema donde se está compitiendo, donde se está jugando, porque aquí vamos, en el retail, pues evidentemente hay mucha competencia, cascos, bicicletas, pues son las mismas, no, nosotros no tenemos ahí nada como de marca nuestra, pero por ejemplo el evento, el Gran Fondo, pues sí, hay 30, pero son 30 en fechas diferentes, o sea, no estás compitiendo porque uno vaya al de uno en febrero y vaya el otro en noviembre, pues porque no son tan competencia, pero sí hay que empezar a crear una marca fuerte, alguien que le crea, alguien que se vuelva como un abogado de la marca y que quiera estar. Y ya hoy en Colombia hay un caso exitosísimo que es el Giro de Rigo, de ellos. Su evento también es en noviembre, 2 semanas antes que nosotros, y ponen a vender su evento en marzo, abril, y lo venden los 8.000 o los 10.000 cupos en 24 horas. Wow. Es interesante lo que acabas de decir y creo que es uno de los frecuentes errores de emprendedores es que yo tengo que hacer mi plataforma, yo tengo que invertir, yo tengo que hacer. Cuando existen herramientas que lo validan como Shopify o como otras que cuestan nada, o sea, todo está hecho por ti y hubieses podido validar que no había el apetito o que sí había el apetito. Sí, claro. Y si había el apetito dices, bueno, le meto gasolina, pero si no, Sí, y eso fue, y como te digo, fue saltarse las señales, porque saltarse las señales y soltar la responsabilidad de otra persona. Yo al principio tenía un ingeniero que él me dijo, no, eso no es Shopify, no es Vitex, no es nada, eso es hacerlo en Magento, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, y era como, y cuando al final nos fuimos a dar cuenta, hicimos una cosa que no conectaba una con otra, todo eso a la caneca y Shopify, y desde ahí estamos empezando a construir ya cuando tengamos un tráfico suficiente, pronto ir a una tienda y decir, oiga, le interesaría probar, y hay herramientas de validación. Y ese caso, ujú, increíblemente me pasó después de haber visto en muchas compañías que he asesorado o que he estado cerca, que eso pasaba. Entonces, eso es otra de esas como que uno dice, ¿cómo es posible que me pase si yo mismo asesoré a otras compañías? Y eso es otro de esos aprendizajes que me he traído de que cosas que me han pasado que yo he evitado que pasen en otro lado, pero igual me han pasado. sí, es mucho más ¿Y sabes fácil qué otro ser el tercer consejo? ojo. Yo también Claro. creo que yo, digamos, tengo un socio que es un gran socio como imagen, pero pues su trabajo no es crear esto conmigo, su trabajo es ser ciclista y ganar. Entonces, al principio, sobre todo, fue un camino muy solitario, de no tener una pared de rebote, de no tener alguien con quien discutir, con quien pelear, incluso si fuera el caso. Entonces, eso yo creo que es, o sea, si uno va a emprender solo, creo que es diferente a si emprende con al menos con otro y pueden como llegar a construcciones colectivas, porque sí fue, sobre todo en ese primer año, un camino de soledad muy, muy duro. Ujú. Sí, el, em- el ser un emprendedor es totalmente un camino solitario, pero los emprendedores son muy abiertos en comunidad. O sea, Mm, creo que eso se puede, si es que no, ese es un gran consejo. Si no tienes un socio y así tengas ujú. un socio, únete a una comunidad de Sí, emprendedores, porque la comunidad de emprendedores te va a decir cómo evitar problemas, pero también va a dejar de ser solitario, porque vas a tener a alguien que sí, ya lo hace. Y como tú lo viste en un startup de posiblemente un unicornio,
igual hacía malas cosas, igual tenía problemas, todo es lo mismo, o sea, no importa casi dónde estás, todos nos podemos ayudar unos al otro siendo ese tercer ojo que es lo que tú hacías como consultor o como tercero, como tú decías, esto, evita esto y tú mismo lo hiciste después. ¿Qué parte de tu trabajo hoy no se ve, pero tal vez es lo más importante que haces? Creo que la visión de futuro es una industria pronto que es muy del evento, de salir a la calle, de llegar ahí al momento del ciclista, como ver lo que se está construyendo más allá de eso, como una plataforma de poder acceder o de conectar desde marcas con ciclistas hasta emociones, con experiencias y cosas. En ese camino también muchas veces es muy del día a día, de construir. Entonces, para hacer un evento como el que estamos haciendo, que es un evento de 7.000 personas en la sabana de Bogotá, pues el día a día es muy demandante y muchas veces no se ve como la óptica que uno quiere como de seguir un plan o iterar ese plan y como ir construyendo esto como un activo y no como una compañía de eventos o no como una tienda. ¿Y a dónde quisieras llevar, Icla? ¿Cuál es tu visión? Para mí, Cicla es una plataforma que debe poder conectar en diferentes aristas al ciclista integralmente con lo que quiera hacer como ciclista y con el ecosistema completo que interviene en el ciclista. Llámese carreras de otras personas que no seamos nosotros, o tiendas, o marcas que quieran, no sé, decir cualquier cosa, marcas de alimentación saludable que quieran ser como esa marca para que el ciclista diga yo me alimento con esto y con esto mejoro. Y por detrás es una compañía que está empezando a tomar decisiones basadas en datos y a tener como todo ese conocimiento no desde el yo creo, sino desde vamos y miramos acá cómo está esto. Y nosotros, Mm. por ejemplo, para la carrera del año pasado, hicimos unos unas cosas bien interesantes en función de la ubicación de donde vivían las personas, porque teníamos gente principalmente de Bogotá, claramente, pero de el 90% del territorio de Bogotá. Entonces, en los mapas de calor, con eso sacábamos y aquí decimos, no, de este barrio hay mayor proporción, este barrio se parece a esto, sí, como hacer una cantidad de cosas de esas. Y eso hoy nos ha servido mucho para la planeación de cómo hacemos marketing para este evento nuevo. El del año pasado fue gastando mucha plata y hágale y Facebook y Instagram y TikTok y Google y hágale, hágale, hágale. Este año ha sido muy, muy diferente. Y desde ahí es una plataforma que caben desde, no sé, seguros hasta... Increíble. Y cada vez como lo describes, es emocionante, ¿verdad? Porque ahora tienes 5.000 personas en un evento, después tendrás 100.000 personas en una base de datos, después de que hagas varias carreras, y esos 100.000 probablemente podrás decir, las personas que hicieron el plan de entrenamiento con X, lograron mejorar. Entonces Mm. puedo decir, este entrenamiento funciona o esta alimentación funciona. Hay tanto por descubrir y creo que es muy emocionante. Y hay un producto digital que queremos sacar, que no te puedo contar mucho, mucho al respecto, pero justamente lo podemos sacar en el momento que lleguemos como a un nivel, un KPI que me fijé pues como de base de datos y de conocimiento y tal cosa para poderlo como ya meter ahí y lo que al final estamos construyendo es una comunidad con credibilidad que lo que tú le metas a ese tubo pueda tener tracción. Sí, me quedo con la curiosidad. Y mirando un poco más al ecosistema de emprendimiento, las conversaciones que ahora estás teniendo, ahora ya siendo emprendedor, ¿qué conversación te gustaría que existiera más entre líderes en Latinoamérica? No, no líderes políticos, pero líderes emprendedores o empresarios. Yo creo que hay muchas conversaciones que no se dan muchas veces por ese mismo ego del que hablábamos hace un rato de yo por qué le voy a pedir ayuda a este que de pronto va a pensar que no soy capaz, como desde esa mirada muy de yo me quiero mostrar de una manera, pero por la otra no tengo ni idea cómo hacer A o B, o de pronto simplemente una conversación contigo podríamos tú decirme, oye, ¿sabes qué? Es que a mí ya me pasó esto, ojo con esto, y como esa franqueza o ese acercamiento desde la vulnerabilidad, creo que hay muy pocos espacios donde hay, y en esa misma soledad de la que te hablo, como que no, como que sí, yo al principio conociendo varios emprendedores, tenía conversaciones muy informales, no como algo más estructurado, como venga, no sé, esta persona, usted que ya vendió una compañía, acompáñeme, cualquier cosa, 8 semanas, media hora a la semana y yo le cuento
en qué está mi cabeza, sino era más como, sí, muy informal y agradezco a muchas personas pues que me dieron consejos y demás, pero siento que esas conversaciones no se movilizan tanto como deberían, o al menos es mi caso. Sé que hay organizaciones tipo no sé, EO que tienen foros para eso específicos, pero son como esas organizaciones mucho más selectas. Y que es algo que es totalmente válido. Estoy de acuerdo que en Latinoamérica y en mucho del mundo tenemos bastante levantado nuestra guardia y tal vez pared entre Mm, nosotros para evitar, qué sé yo, no quiero decir el progreso de otro, pero dar consejos o recibirlos. Creo que mm. ese es un vaivén que no se va a dar mientras las paredes estén arriba. ¿Qué dirías sobre el tema? ¿Cómo lo ve Estados Unidos o cómo ves otros mercados que son tal vez más avanzados que ellos hacen que quisieras que esté en Latinoamérica? Pues yo no te puedo decir con conocimiento de causa como que haya visto en Europa o en Estados Unidos, pero lo que uno ve en las estadísticas es que el nivel de producción de emprendimientos de Latinoamérica es sustancialmente más bajo y pues la tasa de éxito también. Hay países o hay regiones, por ejemplo Medellín es una ciudad con una vena emprendedora impresionante que yo no veo en Bogotá, pero aún así yo supongo que en estos países hay mucho más acceso a programas formales de pronto de aceleración, de educación, de acompañamiento, de mentoría, de coaching, pero es una sensación, pues la verdad no te sé decir. Yo creo que acá hace falta más eso. Y si bien están Sí, los Ruta Ns y está el Connect y está diferentes cosas, son como muy limitados y la mayoría de emprendimientos o emprendedores que uno conoce están trabajando solos, sí. con una idea, muchas veces sin validación. Yo asesoré hace 2 años una startup que me dijo, no, mire, es que necesitamos a alguien que nos ayude a mejorar nuestra atracción porque no estamos consiguiendo clientes, entonces ya hemos pasado por 5 personas de marketing y 2 agencias y 3 in-house. Y claro, cuando nos empezamos a dar cuenta de las conversaciones que teníamos y yo indagaba mucho y hacía preguntas como a veces incómodas, resulta que nunca validaron la propuesta de valor y nadie se las estaba entendiendo. Entonces Ujú. podían gastarse lo que quisieran en atracción y el CAC era altísimo, pues era casi del 100% o más del 100%. Pero claro, la gente no entendía lo que ellos querían hacer. Y a hoy todavía no han logrado solucionar eso. Y van quemando, van quemando. Entiendo. Camilo, creo que lo que estás haciendo es súper interesante. Me encanta la historia de un gran empresario que llegó a la cima del marketing de las empresas más grandes de Latinoamérica a ponerte lo tuyo. Gracias por compartir la vulnerabilidad. Te diste cuenta que no entendías el marketing de esta industria, de este camino y tuviste que volver a inventarte. Y eso creo que estoy de acuerdo con las personas que te dijeron que eres muy valiente por tomar esa decisión. Y ojalá podamos volver a hacer esta conversación en unos años y ver y que me cuentes qué es ese sueño de poner un pipeline para poder traccionar. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy interesante la conversación. Y yo te digo, yo no me fui del mundo. Hay gente que se va al mundo corporativo porque no le gusta o porque ya como que estuvo hasta acá. A mí no me pasa eso. Yo hoy en día cuando asesoro compañías, me gusta el mundo corporativo. O sea, como que igual tiene como su emoción y su cosa. No sé, que quizá más adelante algo pase. No sé. Los años, los años son muy dinámicos hoy en día. Totalmente. Bueno, si esta historia te movió, te invito a seguir cerca el trabajo de Camilo, no solo por lo que construye en el mundo del deporte, sino porque lo que está escribiendo sobre éxito, sobre identidad, sobre propósito, y lo está haciendo desde Latinoamérica, que me parece lo más genial. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos a todos, a toda Latinoamérica. Gracias.